Bueno, bienvenidos todos una vez más, procurando y anhelando ese manjar delicioso que es el conocimiento y el entendimiento de la verdad, según la versión original y real del Señor Jesús, el que dijo la palabra por medio de sus profetas, ¿sí? El cielo les habló a todos los profetas para que se hablara de lo que Él es, de lo que Él quiere, de lo que Él dice, de lo que Él sabe. Entonces, por eso estamos acá. Entonces, en el día, en esta noche, mejor dicho, aquí somos de noche, ya en Colombia todavía es de día, está comenzando el día. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que a muchos de pronto no les ha llegado la revelación. La revelación no depende de un pastor que estudie mucho. La revelación no depende de una iglesia que es muy unida. No, la revelación depende del Señor Jesús. Él es el único que a quien quiera la da, ¿cierto? Y tiene un propósito para darla en el momento que Él dispone, ¿sí? La revelación ya están dadas en la palabra. Lo que sucede es que a uno, el Señor lo toma a la persona que Él elige o al grupo de personas y les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Eso es la revelación, ¿sí? No es que nada que uno escucha voces raras y le dicen cosas que no están escritas en la palabra, que es la palabra de Dios, y la gente, no, es que Dios me reveló que me voy a ganar la lotería mañana. No, eso no tiene nada que ver, eso son otras cosas, porque quién sabe la gente en qué está, ¿sí? Quién sabe qué cosas está consultando y con horóscopos y toda esa cuestión. O vamos a seguir la línea del Señor o nos vamos a desviar por una cantidad de caminos que tiene el mundo. Bueno, entonces el tema de hoy se llama sendas antiguas. Sendas antiguas, ¿sí? Es muy importante, es muy importante entender qué quiere decir esto de sendas antiguas, por qué el Señor menciona esto, de dónde menciona esto y qué habla sobre las sendas antiguas. ¿Qué es una senda? Senda que es una, es aquí en los profetas, en el hebreo, habla de que senda viene de la palabra hebrea nativ, Nath y latina YB. ¿Qué quiere decir? Vereda o camino, caminos antiguos o veredas antiguas, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con seguir la palabra de Dios, lo que ya está escrito. Miren, cuando ustedes, por ejemplo, yo creo que nos ha pasado algunas veces o de pronto, no sé si a todos, pero cuando ustedes, por ejemplo, les llega un contrato de alguna cosa, ahorita con internet es muy común que a uno le ponen a poner un chulito ahí donde dice que estoy de acuerdo con las cláusulas y estoy de acuerdo con no recuerdo cómo es que se llama eso. Sí, exacto, las condiciones y cláusulas y condiciones y todas las cosas. Entonces uno, chulito, ya, sí, estoy de acuerdo. El problema es cuando llegan las reclamaciones, que es que, pero ¿cómo así? ¿Por qué me llega este recibo tan caro? ¿O por qué me ponen a hacer en mi trabajo cosas que pues, a mí no me gustan? ¿Sí? Viene la queja. Entonces, cuando uno va a una persona que está encargada de eso, que sí conoce de lo que está escrito, le va a decir, ah, pero es que aquí usted dijo que estaba de acuerdo. Ah, es que aquí... Ah, no, pero es que yo no sabía, pero usted dijo que estaba de acuerdo. O mire, o usted está en su contrato, revise su contrato que usted tiene una copia. Ah, pero es que no, pues yo no lo había leído. Adivinen qué pasa. Supongan, bueno, adivinar no, supongan qué va a pasar. ¿Será que le van a conceder eso a la persona que está reclamando? ¿O será que le toca cumplir por lo que no había leído? ¿Sí? Ese es el problema que nos está pasando muchísimo y le ha pasado a, a toda la humanidad en todo este tiempo. Porque hay una sola ley, hay una sola norma, hay un solo Dios que dijo todo lo que Él es y lo que Él era, lo que Él será, lo que Él ha hecho, lo que hará. Todas las cosas están escritas ahí. La gente no quiere saber de esa escritura, ¿sí? Y por eso cuando llegan los problemas comienzan a hacer ¿por qué? Pero ¿por qué? Está escrito, está escrito.
conserve esta para que le vaya bien, y eso lo habíamos estudiado en este tema que habíamos, se había expuesto sobre Deuteronomio. ¿Para qué fue el que el Señor dio las leyes? ¿Para qué dio las escrituras? Para que te vaya bien. O sea, el beneficio es para la persona que pone atención y quiere saber más de cómo funciona la vida en realidad. ¿Sí? Los científicos y la gente del mundo quiere aprender a cómo funciona la vida desde el punto de vista material, como si eso fuera un todo. Entonces, pues ahí vienen los engaños porque la gente supone y le enseña a otros sus suposiciones, y todo se cree y todo se enseña en los colegios, en las universidades, y todo eso es lo que le enseñan a los niños. Entonces uno se forma creyendo cosas que otro supuso, pero que no puede probar. Pero no pregunte, eso es ciencia, por favor. Es la ciencia. Respete, porque la ciencia es algo científico. ¿Se puede comprobar? No, pero no, ninguna objeción, porque entonces el problema es eso. Incluso, ¿a dónde voy? A que las personas, incluso las que dicen, y nosotros venimos de ese grupo, porque no podríamos venir de otro, ¿sí? Que decíamos que servíamos al Señor y amábamos al Señor y queríamos seguir su ley, y estábamos rechazando la misma ley, la misma palabra que decíamos que estábamos siguiendo, ¿cierto? Entonces, de ahí viene uno de los temas que, pues, álgidos que el Señor nos ha permitido hablar aquí a los pastores Luis Alberto, Luis Eduardo, al pastor Germán, y ha permitido exponer estas cosas. ¿De dónde salió esto de Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por dónde hace la división? Es una hojita que dice en la Biblia de cada uno, Nuevo Testamento a partir de aquí. Pero esa división está originalmente, no hay ninguna división ahí. Sencillamente eran libros de cada uno, los acomodaron de esa forma y les decidieron que esto era antiguo y que esto era nuevo y que esto antiguo ya era obsoleto por una mala interpretación, ¿cierto? ¿Quién hicieron las interpretaciones? Los hombres. El Señor lo había advertido, el Señor Jesús lo había advertido cuando Él vino en carne y dijo, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones de sus ancianos, ¿sí? ¿Dio ejemplos? Sí, dio muchos ejemplos fáciles de entender. Entonces, eso es lo que pasa porque no se apega uno a lo que está escrito en la palabra. Lo que está escrito en la palabra. Cuando el Señor le pone ese amor por saber la verdad, por conocer en realidad lo que es, el Señor le va a dar las armas para que uno investigue, para que uno escudriñe de la forma correcta y encuentre las respuestas, porque Él dice, ¿cómo si ustedes siendo malos, su hijo les pide un pez, le va a dar otra cosa, o si le pide un pan, le va a dar una piedra, y si le pide un pez, le va a dar una serpiente? No, ustedes siendo malos le van a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo más no les va a dar el Señor, el Dios Todopoderoso, el Espíritu a quien se los pida? Cuando reciben uno el Espíritu del Señor, de la verdad, el Espíritu de Cristo, ¿sí? Pues vienen estas revelaciones, comienza uno a entender cosas que antes no entendía. Esa es la revelación, pero eso ya está escrito ahí. Entonces vamos a Jeremías, por favor, a Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Muy acorde a esto, gloria a Dios, el Señor sí, Él apareja las cosas, muy acorde al estudio que está realizando nuestro amado pastor Luis Alberto, sobre todo este tema maravilloso. Todos los temas son maravillosos, pero este tema maravilloso de por qué pensamos cosas o por qué creemos cosas, y por todo lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor y lo del pueblo, quién es el pueblo, todas estas cosas, pues sencillamente estábamos viendo solo la última parte de la historia sin conocer de dónde procede todo, que era lo que nos enseñaron a nosotros erróneamente. Lea el Nuevo Testamento, es decir, Jesús ahí, entonces, y todo lo demás, no, eso ya está obsoleto, ya no tiene que tenerlo en cuenta. Pero el Señor dice otra cosa. Dice Jeremías 6:16, dice, así dijo el Señor, ese Dios que creó los cielos y la tierra, que se da testimonio desde Génesis, allá al principio, en el principio creó Dios, ese mismo Dios que creó todo, que hizo a Adán y Eva, que hizo toda la creación, dice, así dijo Él, ¿sí? Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas.
Acuérdense, por los caminos antiguos. Cuando se habla de camino, hay que entender qué quiere decir eso. Preguntar por un camino para qué o qué, para ubicarlo geográficamente o en Google Maps o qué. No, tiene que ver con un camino es para caminar por él, para ir a algún lado. ¿Sí? Entonces pregunte cuál es la forma de caminar que había antes, que la forma de caminar para llegar a un lado o al lado, dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Miren si ven, el camino correcto ya se había dado desde la antigüedad, desde las sendas antiguas ya se habían dado. Ya el Señor había dicho cuáles son las sendas antiguas, ¿cierto? ¿Cuáles son las sendas correctas? El buen camino, caminen por él. ¿Para qué? Hallen descanso. Descanso para vuestra alma. Cuando usted no miente, sea el problema que se le venga, no, pues yo no he mentido, yo no tengo ningún problema, yo estoy tranquilo. Que lo metieron a la cárcel, bueno, en algún momento el Señor me sacará de acá. Que lo metieron en un problema, pero yo no he mentido, estoy tranquilo, ¿sí? Descanso para vuestra alma. ¿Sí? Que no estoy infringiendo las leyes de ese que me dio la vida, que estoy caminando rectamente, usted está tranquilo. Que es que lo acusaron de un robo injustamente, pero ¿cómo? No sé, si el Señor me metió en este problema, pues es porque necesita que yo aprenda algo, que trabaje mi paciencia, ¿sí? Yo no me he robado nada, no he mentido, pues que me acusen, ¿sí? Descansa vuestra alma, no solo porque no tenga problemas, sino que cuando los tenga, usted va a estar tranquilo porque está caminando en la senda correcta. ¿Cuál es esa senda? Las sendas antiguas, ¿sí? Dice, más dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, o sea, cuando hay un llamado, que hay una alarma. En la antigüedad se utilizaba un instrumento que es como un cuerno de carnero que se llamaba shofar en hebreo, ¿sí? Aquí lo traducen como trompeta y se utilizaba para los llamados a las diferentes cosas, pero había un llamado específico que era la alarma. Todo el mundo tiene que estar pendiente porque hay una amenaza y la gente puede morir si no escucha esa alarma y si no le pone atención y si no hace lo que se debe hacer en estos casos, ¿sí? Y dice que el Señor puso a sonar esas alarmas. Tengan cuidado, pueden morir, ¿sí? Dice, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, ¿sí? Esto es lo que ha pasado con toda la tradición católica y de lo que de la tradición católica se ha derivado en cuanto a todas las doctrinas evangélicas, cristianas, luteranas, todo ese que anglicanas, todo eso viene de, son derivaciones de la Iglesia Católica, aunque se diga que no, pero muchas de las doctrinas que no están sustentadas en la palabra, no es porque echarle toda el agua sucia a la Iglesia Católica, no, son como una religión común y corriente que tiene la gran falla de que no está sustentada 100% sobre la palabra de Dios. Entonces, muchas de las doctrinas que vienen del catolicismo romano, ¿sí? Pues sencillamente no están acordes a la palabra y eso fue adoptado por muchas de las diferentes denominaciones, llámense evangélicos, testigos de Jehová, cristianos, lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando el Señor comienza a mostrarle a uno, no, ese no es el camino, ¿sí? No se vaya por esos caminos porque esos caminos no han estado siempre. Vuélvase a la senda antigua, al camino correcto para que descanse vuestra alma. Váyanse, no, los nuevos caminos. Pues no, pero el cristianismo el cristianismo es un movimiento de hombres. El Señor no vino a formar una religión que se llamara cristianismo. Es que ustedes van a pertenecer. No, el Señor no dijo eso. El Señor no dijo eso. No, entonces que aquí somos evangélicos porque se predica el evangelio. Pero el Señor nunca dijo que nos llamáramos así. ¿Sí? Entonces, esas cositas son tan sencillas, tan elementales, pero que son tan obvias que uno estaban ahí a la vista y uno no las entendía. ¿Sí? Entonces ya tenemos que, ¿cómo así? Por acá no es. Entonces, Señor, ¿cuál es el camino? El Señor dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Sí, por eso, por el evangelio. Pero ¿qué dice el Señor? Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Sí? Las sendas antiguas nos llevan a ese camino de atrás. Y la gente dice,
no, o sea, todo eso de la ley ya está obsoleto y dice, no escucharemos. Ahí está escrito, está la profecía perfectamente explicada, ¿sí? Hay alarma, no la oiremos, no la oiremos. No, porque es que ahora nosotros somos de esta religión, de esta congregación, de este grupo, de esta denominación, y pues no, a nosotros no vengan aquí a meter, no, yo no como entero, a mí no me engañan. Entonces, mire lo que dice el Señor. Por tanto, o sea, como esto sucede y la gente no quiere volverse al camino correcto que está desde el principio, dice el Señor, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, ese pueblo que dice que sigue a Dios, pero ni siquiera conoce ese Dios que dice que sigue, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice que trae un mal. Mucha atención. El Señor trae un mal sobre esos que dice que sigue, pero que dicen que no lo escuchan, no se quieren volver a las sendas antiguas. ¿Cuál es ese mal? ¿Cuál es ese? Mucha atención con esto, ¿sí? Yo traigo un mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. El mal que el Señor trae es el fruto de los pensamientos de las personas que creen que es a mi manera, o a la manera de mi congregación, o a la manera que dice mi religión, o a la manera que dice el Papa, o el pastor fulanito, porque ese es un mal. Eso es un mal, dice el Señor. He aquí yo traigo un mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Claritico está bastante claro, muy claro, ¿sí? Dice que viene el mal porque los dejó irse en pos de sus propios pensamientos. La palabra dice, Dios es uno y lo repite y lo repite y lo explica y lo pone por algo muy importante. Y el Señor Jesús dice, cuando viene en carne, confirma que el principal de los mandamientos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, lo principal de todo. Las sendas antiguas, pero sí, claro, es uno, pero son tres personas. Entonces ahí es donde dice, les advertí y no escucharon, ¿sí? Dice que más dijeron, no andaremos, sendas antiguas, no andaremos por ella. No, Dios es tres, pero la palabra dice que es uno. Pero no, lo que pasa es que pues la explicación de San Agustín, de Agustín de Hipona, de Orígenes, de los padres, los patriarcas de la iglesia, eso viene del catolicismo romano, que procede de la filosofía griega y la mezcla del catolicismo, vienen todas esas, que el arrianismo y que todas cosas que no tienen que ver con la palabra. Son filósofos hablando y analizando desde la filosofía griega los conceptos de la palabra de Dios y eso no se puede. Al Señor, al Señor hay que escucharlo lo que Él dice y como Él dice para entenderlo, ¿cierto? Si, de otra forma, se forma ese tipo de corrientes, ¿sí? Pero pues es que el catolicismo es la mayoría en la tierra. ¿Y será que la mayoría no puede estar equivocada? El Señor dice que son pocos los que se salvan. El Señor lo dice. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso lo dice el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces no nos sorprendamos por el número ni el poder que tenga esa religión, ni la elocuencia que tenga este pastor o este apóstol, este misionero, lo que sea. No, tenemos que todo aterrizarlo en la palabra de Dios. Si no cuadra, pues no cuadra, por más bonita persona que se vea el predicador o la doctrina o lo que sea, ¿cierto? Entonces miren la importancia. Dice el Señor en el 6:20, dice en el 6:19 que aborrecieron mi ley. A nosotros nos enseñaron cuando éramos, bueno, creo que éramos evangélicos, si no estoy mal, en esta congregación, ¿cierto? Era una congregación de corte evangélico y nos enseñaron pues que ya los mandamientos, pues eso estaba obsoleto, ¿cierto? Que ya pues el Señor había venido y que ya no teníamos que cumplir ningunos mandamientos, ¿sí? Entonces venía la pregunta que siempre tratábamos de eludir porque no sabíamos cómo abordarla. Entonces, ¿ya se puede mentir? ¿Ya se puede matar? No, pues es que entonces ahí comenzamos a patinar en las cosas que nos habían enseñado. Pero por misericordia el Señor nos dice y nos trae
y nos hace andar, Él es el que nos hace andar por la senda antigua. Pónganle atención a eso. ¿Cómo así que mi mandamiento ya no es más? Y Él dice que su palabra permanece para siempre, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, ¿cierto? Entonces, dice que aborrecieron mi ley, y eso es lo que está pasando. La gente va a las iglesias, pero aborrece la ley del Señor porque no quiere cumplirla, la tiene como obsoleta. Es bien bonito eso, ¿cierto? Dice el Señor en el 6:20, dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, el Señor dice esto, he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezo. ¿Se acuerdan que decía que trae un mal y que el mal es que la gente piense que está en lo correcto? Que la gente se va en pos de su propio corazón, ¿sí? Aquí yo traigo un mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, ¿sí? Ahora, algo más. Por tanto, dice el Señor, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, o sea, va a haber un tropiezo, algo en lo que ellos van a tropezar, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y sus compañeros perecerán. Ya sabemos cuál es el mal, el fruto de su propia idea. No, yo creo a Dios, sí, Diosito, a mi manera. Eso es un mal que viene porque no quiere andar en el camino justo del Señor, en las sendas antiguas. No, sí, es que yo no me congrego, pues yo lo hago a mi manera. A mí me parece que, pues lo que a mí me parezca, pues en realidad no va a cambiar cómo funciona la vida. Yo no puedo cambiar nada porque yo no soy el creador. Si yo quiero permanecer para siempre, pues tengo que ir al que hace permanecer para siempre las cosas, que es Jesús, el creador, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Entonces, dice que hay un tropiezo, que el Señor mismo pone un tropiezo porque no quieren volver a la senda antigua. ¿Cuál es ese tropiezo? Isaías 8:12. ¿Alguien me lee, por favor, Isaías 8, del versículo 12 al 16? Acuérdense, el mal es ir en pos de su propio pensamiento. Así sea en cuanto a lo relativo del pensamiento del Señor, de la idea que uno tenga, ¿sí? Entonces, y que viene un tropiezo. Isaías 8, 12 al 16. ¿Cuál es ese tropiezo? Amén, pastor. Mi hermano Manuel, el Señor Jesús lo bendiga. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice en Isaías 8. Del 12 al 16, ¿cierto? No llamen conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. No tiemblen ni teman lo que él teme. Al Señor Todopoderoso tendrán por santo. Témanlo solo a él, tiemblen solo ante él. Él será la piedra en que tropiecen la roca, desde la que se desempeñen los dos reinos de Israel, un lazo y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán en ella, caerán y se harán pedazos, quedarán presos y atrapados. Conserva en un documento sellado esta enseñanza para mis discípulos. Amén. Amén, mi hermano. ¿Es clara la palabra? ¿Es clara? ¿Es contundente? ¿Explica bien la palabra? Sí, explica muy bien. El Señor dice, hay un mal y el mal es ese, y explica, y entonces por esto, porque no se quisieron volver a la senda antigua, porque rechazan mi ley, porque no quieren escuchar mis advertencias que les he enviado, entonces yo pongo un tropiezo. ¿Cuál es ese tropiezo? Dice, al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. Entonces, cuando nosotros le temamos al Señor y le obedezcamos y lo amemos como debe ser, entonces Él será por santuario para los que creemos. Nosotros antes no creíamos esas cosas, nos habían enseñado mal. Él será por santuario, pero, o sea, en caso de que esto no sea así, pero a las dos casas de Israel, o sea, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿sí? Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. No es que el Señor no vaya a cumplir la promesa, como nos decía el pastor, nos explicaba el pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto, ¿sí? No, sino que de esa descendencia va a haber la mayoría que no creen en ese Dios y que no se volvieron a las sendas antiguas, comienzan a hacer
nuevas doctrinas, ¿sí? Le siguen los pasos a los supuestos sabios de Sión, y nosotros también, que ya el Señor nos va a ir revelando cada vez más con este estudio hermoso que tiene el pastor Luis Alberto, ¿sí? De qué pasa con nosotros, si somos, qué es eso de que somos injertados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir los gentiles? Sí, todo eso es muy bonito porque el Señor tiene una explicación para todo eso. Entonces dice que a la gente que no quiso volverse a la ciencia, él es el tropiezo que él mismo pone, ¿sí? Porque no lo conocieron, no lo conocieron. Dice, entonces él será por santuario, pero las dos casas por piedra para tropezar y tropezadero para caer, ¿sí? Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Sí ven? Tengan en cuenta los testimonios, que son todo lo que se ha escrito, y la ley, todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, entre mis discípulos. Pero, ¿recuerdan lo que leímos? No escucharemos, no andaremos. No, es que es así de la forma que nosotros decimos. Mire todo el problema, y eso ya está profetizado desde hace cuántos siglos, muchos siglos, ¿sí? Ahora vamos a Jeremías capítulo 7. Vamos a Jeremías capítulo 7, versículos del 23 al 28, por favor. Para averiguar qué más dice el Señor de estas sendas antiguas, dónde lo menciona, qué dice acerca de esto. Más es, amén. ¿Quién habló por ahí? Mi hermano Willington, creo. Willington, buenos días, sí, pastor. Hermano, el Señor Jesús me lo bendiga. 23 al 28. Buenos días. Bueno, más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Señor Jesús me lo bendiga. Bueno, otra parte que está en el mismo tema. Mire toda la advertencia que llega el Señor, y hay muchísima más. Siempre el Señor está hablando de corrección, ¿cierto? Pero, pues, no escuchó, el pueblo no escuchó, y eso es una enseñanza para nosotros, porque las religiones no escuchan. Las religiones no escuchan. Las religiones sencillamente siguen un camino que ya está establecido por ellos mismos, camino de hombres, ¿sí? Y no existe una corrección que se diga, bueno, aquí hay algo que no cuadra con la palabra, entonces tenemos que corregirlo. No, siempre van a ser los mismos doctrinas, la misma enseñanza, y no hay ningún cambio. Pero ¿cómo así, si la palabra de Dios es tan profunda, no tengo yo que ir aprendiendo cada vez más? ¿O es que ya llegó la perfección a todos y ya pues aquí no hay más nada que aprender? Siempre, porque es bastante profunda, es la palabra del Dios Altísimo, que conoce todas las cosas, que es dueño de toda la sabiduría y la majestad. ¿Será que es que yo ya llegué a cierta edad y ya no cambio nada? Eso pasa con las religiones. Uno tiene que cambiar lo que el Señor dice que uno tiene que cambiar, ¿cierto? Entonces, exacto, transformación, básicamente corrección, dice en el 7:28,
Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni admitió corrección. Eso es bien importante, cómo el Señor corrige. ¿Se acuerdan algo? Bueno, para las personas que nos acompañan nuevos, que nos da una alegría inmensa, porque este mensaje también llegó a nosotros hace algún tiempo y a partir de tantas correcciones el Señor nos ha ido nivelando y ahora entiende uno mucho mejor. Entendemos algo al menos, porque antes pues sencillamente era pues haga eso porque eso es lo que dicen, sí, hágalo porque eso es lo que, vaya a misa porque eso es bueno, cómase la hostia porque pues eso es bueno, pero ¿qué quiere decir eso? No, pregunte que esas cosas, haga caso y ya. No, el Señor viene porque él quiere que nosotros conozcamos y entendamos, ¿sí? Que conozcamos y entendamos, ¿sí? Conoceréis y creeréis y entenderéis, dice el Señor. Entonces dice que esa nación, y está hablando de las personas que no quieren escuchar, dice, no aceptan corrección, ¿no? Aquí no hay nada que corregir. Dios es tres personas, aunque la palabra no diga eso. No, pues que nosotros seguimos diezmando, aunque la palabra dice que el diezmo nunca fue dinero. Nunca dice la palabra que fuera dinero. No es que nosotros, por ejemplo, tenemos un libre albedrío, aunque la palabra dice otra cosa y nunca habla de un libre albedrío. O sea, son tantas las doctrinas de los hombres que el Señor dice, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. No, porque es que eso lo dijo fulanito, San Vinicio, San fulanito. Entonces él dijo esto y eso es así, no, lo dijo el Papa fulanito, lo dijo el teólogo, pues que mi pastor es teólogo, entonces él ha estudiado, wow, y eso, ¿qué estudia la teología? Doctrinas de hombres, doctrinas de hombres. Tristemente es eso. A las personas le creen más a un pastor si dice que estudió teología, es que hay que creerle, pero en lugar, ¿por qué teología? ¿Por qué no se pone a estudiar en la palabra? No es que se estudia la palabra, no, se estudia la visión que unas personas en la antigüedad tuvieron de la palabra, explicaciones que no están en la palabra, que ellos explican y forman doctrinas de hombres. De lo que habló el Señor, ¿lo advirtió? Sí lo advirtió, pero nosotros no escucharemos, dijeron muchos, y no habíamos escuchado y por misericordia ahora estamos entendiendo, porque el Señor hizo que abriéramos Él nos abrió los oídos para entender, abrió nuestros ojos para ver. Bienaventurados vosotros que veis, porque hubo muchos en la antigüedad que quisieron ver esto y no lo vieron. Eso les dijo a sus discípulos el Señor Jesús cuando vino en carne. Admitieron corrección. ¿Hay algo que estaba mal? Sí, muchas cosas estaban mal. Entonces fueron corregidos. Eso es un regalo divino, un regalo del Dios Altísimo, la única divinidad que existe. ¿Sí? Divino es Él, ¿cierto? Por eso hay que adorarle a Él únicamente. Eso es un regalo, que Él lo corrija a uno. ¿Qué pasa cuando uno no corrige a los hijos? Pues los hijos se van en pos de sus propias cosas y se malcrían. Van a sufrir ellos, no el papá. Ellos, cuando se enfrenten a la vida real y que el papá ya no los esté protegiendo, van a sufrir grandemente. Por eso el Señor es un regalo que nos corrija. Ese pueblo no admite corrección, ¿sí? ¿Cuál es la corrección del Señor? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Muchas veces la hemos hablado. ¿De dónde viene la corrección del Señor? ¿De qué corrección es la que habla el Señor? Le mandé mis profetas a que les dijera y ellos no quisieron escuchar. Le mandé les dijo, caminen por las sendas antiguas, no caminaremos. Les toqué la alarma, mire que les mandé otros profetas y para que escuchen la trompeta, escuchen la alarma, que hay un peligro, que se puede morir, no escucharemos, ¿sí? Entonces, esta es la nación que no escuchó, no admitió corrección. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, ¿qué función tiene la escritura? Una de las funciones que tiene la escritura para lo que es útil, para enseñar. Nosotros hemos sido enseñados, ¿sí? Y hace falta muchísimo más para aprender. Siempre vamos a tener algo que aprender de la escritura, no de las doctrinas de los hombres, que es diferente. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. O sea, la forma de corrección como llega a nosotros en este tiempo es la escritura, no hay ninguna otra forma. Cuando a uno le enseñan una cosa y uno comienza a ver que no cuadra con la palabra, y entonces comienza uno a tratar de evadir el tema, tratar de explicarlo según el entendimiento del pastor o de la congregación o de la corriente religiosa o de la denominación.
Ahí viene el problema. No quieren aceptar corrección porque es que es una tradición que tenemos desde hace 200 años. Los testigos de Jehová no existen desde siempre. Eso tienen, no recuerdo cuántos años tienen, pero tienen algo así como 200, lo mismo que los adventistas del séptimo día y todas esas doctrinas dispensacionalistas. Eso es muy reciente, finales de 1800, algo así, no recuerdo exactamente las fechas y eso. Los mormones y todo eso son cosas muy recientes y la gente piensa que eso ha estado desde siempre y no, son doctrinas de hombres, doctrinas de hombres. Entonces, esta es la nación que no escuchó corrección. ¿Cuál es la corrección? La palabra de Dios, porque es útil para corregir, ¿sí? Vuélvanse a las sendas antiguas, no nos iremos, no andaremos. ¿Por qué? No quieren, desecharon mi ley. No, es que la ley ya está obsoleta, dice el Señor. Está cumpliendo exactamente lo que dijo el Señor, de la forma exacta que Él lo dijo. Sí, pero no nos habíamos dado cuenta, porque el Señor, Él es el que nos abre el entendimiento para entender estas cosas y volvernos a que no hay que matar. Pues no, ¿por qué? Porque dice allá en Deuteronomio y en Éxodo que no hay que matar, que el Señor dice no matarás. Ah, pero eso luego no está obsoleto. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 47, que es la parte, en Isaías 40, el 7 y el 8, habla de lo que dice, o sea, cuando se vuelve obsoleta la palabra de Dios. A nosotros nos habían enseñado que es que la palabra de Dios, este pedazo, esta parte, estos profetas se volvían o se habían vuelto obsoletos y que ya habían salido de uso, ¿cierto? Pero la palabra de Dios me confronta acá en Isaías 40, 7 y 8. ¿Alguien me la lee, por favor? Bueno, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Uno creyendo que esta vida es muy larga y que, mejor dicho, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No escucharemos, no andaremos, no porque es que ya eso está obsoleto, ya es el Nuevo Testamento nomás, ni siquiera se conoce el término, el concepto real de qué es Nuevo Testamento, qué es el Nuevo Pacto. Y por eso es que digo que es tan bonito ese tema que el Señor nos ha puesto a escuchar por boca del pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto. Porque esos son temas maravillosos que le abren a uno el entendimiento y uno que, ¿cómo así que esto era así? Pero Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora si estaba haciendo el mal? Si estaba yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos ahí? La misma palabra. Entonces, cuando me dicen que es que el Nuevo Testamento sí, pero el Antiguo Testamento no, pero acá esto que dijo Isaías, siglos antes de que viniera el Señor en la carne, ¿sí? De que viniera eso lo repite Pedro allá en primera de Pedro 1:23, ¿sí? Cita literalmente lo que dijo Isaías, y así si ustedes se ponen a analizar y a leer todo lo que fueron los evangelios, las cartas de Pablo, todo lo que está a partir de Mateo, ¿sí? Frecuentemente ellos lo que hacen es recordar lo que ya estaba escrito. Ellos lo que hacen porque dice el profeta tal, porque acordándose Isaías, porque en el Salmo dice muchas veces y nos habían dicho, no, eso ya está obsoleto, ya eso de aquí para acá y lo de otros ya no es. Son una mala interpretación que nos estaba llevando a la perdición, porque el Señor nos estaba corrigiendo y nosotros estábamos diciendo, no andaremos. Estaba mandando advertencia, no escucharemos. Eso es lo que pasa con las religiones, ¿sí? Acá, primera de Pedro dice, 1:23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo mismo que estaba diciendo, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y, o sea, él dice eso porque, 1:24, porque, y cita textualmente lo mismo que dijo Isaías, pero luego eso no estaba obsoleto, pero entonces, ¿por qué Pedro está en este tema, como en tantos otros, está volviendo a tomarla? ¿Es o no es? Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? ¿La voz del Señor o la voz de mi pastor? Los pastores somos humanos y nos podemos equivocar. Dios no se equivoca, por eso tenemos que ir en pos. Todas las situaciones tenemos que aterrizarlas en la palabra. No traer la palabra para ver cómo me cuadra en la situación en la que estoy, para ver qué me sirve.
No, es al revés. Toda mi vida, todo lo que yo vea, todo lo que llegue a mí, tengo que mirar a ver cómo cuadra en la palabra. Si no cuadra, pues entonces no está, no es lo correcto, ¿cierto? Esa es nuestra regla de medir la palabra de Dios. Esa es la forma como debemos medir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dice 1 Pedro 1, ya lo he leído, ¿cierto? Dice porque, y cita literal, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso lo dijo Isaías y es lo que la gente llama Antiguo Testamento. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, que nos decían que el Evangelio anunciaba otra cosa nueva, y acá Pedro nos está diciendo que esa palabra que estaba desde antes, las sendas antiguas, es de lo que habla el Evangelio. Entonces está totalmente diferente a lo que nos habían enseñado, ¿cierto? Esto es hermosísimo, eso es un deleite, eso es un tesoro que el Señor lo corrija a uno, nos llama y manda a los profetas, ahí nos mandó a nosotros a Isaías, nos mandó a Pedro, ¿sí? Nos manda su palabra para corregir. Entonces, que nosotros no seamos como esos que están describiendo ahí que dice que no escucharemos, no andaremos, no, que sea el mismo Señor corrigiendo. Sí, Señor, corrígenos, muéstranos más, dinos cómo, qué hacemos, qué debemos hacer. O sea, que estaba mal lo que yo estaba pensando. Generalmente sí, porque el hombre no se las sabe todas. El que se las sabe todas es el Señor Jesús. Él es el único, el que dio la ley y que dio todas las cosas. ¿Cómo? Si a mí me dijeron que era una segunda persona. Búsquelo a ver si lo encuentra en las escrituras que el Señor Jesús sea una segunda persona. No lo dice. Entonces, no sea como ellos dicen, no escucharemos. No, a mí me dijeron estos somos trinitarios o estos somos los adventistas o estos somos los de tal cosa. No, escuchemos y que seamos corregidos y no seamos como ese pueblo que no quiso aceptar corrección. La corrección viene por la palabra de Dios que confirma, a partir de Mateo, confirma todo lo que estaba escrito. Todo se cumplió. De eso hablan ellos, de eso habla todo lo que erróneamente se llama Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay un nuevo pacto, pero eso tiene una profundidad mucho mayor de la que nos habían dicho. No es porque la palabra no se vuelve obsoleta, nunca. La palabra de Dios permanece para siempre, lo dice Isaías y lo confirma Pedro y se confirma muchas más veces, ¿sí? Sino que quería traer este ejemplo para que nos demos cuenta que los ejemplos sí están, el cumplimiento de las cosas están, pero nosotros estábamos enfocados en religiones, en denominaciones y en sacar lo que a mí, no sé, yo lo he llamado la cultura, bueno, como yo lo llame no importa, pero es una cultura del versículo. Sí, la doctrina del versículo y la gente aprende versículos y con un versículo todo y entonces no ve la profundidad de todo el tema. Eso es, pero ya también se ponen aburridores con ese tema. Entonces tenemos que volver a hacer allá como que no podemos ni siquiera alzar nada en un sábado, entonces no podemos ni caminar. ¿Dónde mandó eso el Señor que no se podía caminar en un sábado, un día de reposo? No está en la palabra. Pero es que los judíos como lo hagan, ¿cuáles judíos? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuáles judíos? Hay una cultura muy grande de sionismo, que es una cosa totalmente diferente, que no está en la palabra, que procede de doctrinas de hombres, de una cantidad del pueblo que descendía de Abraham, que no han querido. De ese pueblo hay un remanente pequeño, el Señor, porque el Señor hizo una promesa, y de ese pueblo hay un remanente pequeño, de la casa de Judá, que son salvos por gracia también. Eso todo lo dice el Señor porque es que Él viene, bueno, eso es ya tema de lo que nos está explicando a quién viene a salvar el Señor. ¿Por qué viene? ¿Por quién viene? Eso es hermosísimo, no se pierdan ese estudio y los siguientes que vienen después, que está súper importantísimo, súper interesante todo eso que el Señor nos cuenta. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿dónde íbamos? En el Jeremías, ¿qué? Habíamos ido a 1 de Pedro 1:23, ahorita vamos a Jeremías 18, capítulo 18, versículos del 11 al 15. Estábamos hablando hace algunos días con mi amado pastor Luis Alberto sobre, comienza uno a darse cuenta la misericordia tan grande y el regalo tan grande que el Señor nos haya hecho volver a mirar eso como lo que es,
lo que la gente llama el Antiguo Testamento, todos los libros de Moisés, todos los reyes y todo eso, toda la ley y la Torá. Es que la Torá en realidad significa, bueno, en realidad se me olvida el término, pero la gente lo llamó solo ley, pero eso tiene un significado más amplio, más profundo, el consejo del Señor, el consejo del Señor. Entonces la gente lo tomó como ley solamente, pero hace parte de escudriñar más en las traducciones y mirar qué más significa, ¿sí? Como el consejo que da el Señor. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Pero nos dijeron, no andaremos, eso no es. Entonces dice Jeremías 18:11. ¿Quién me lee Jeremías 18, del 11 al 15, por favor? Dice la palabra de nuestro Señor Cristo en Jeremías 18:11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho nuestro Señor Jesús, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo nuestro Señor Jesucristo, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad y ha trompezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas y no por caminos transitados, para poner Amén, su tierra en... Hasta ahí nomás. Amén. Hasta ahí nomás. Gloria al Señor. Muchas gracias, mi hermana. Señor Jesús me la bendiga. ¿Sí ve? Aquí ya está mostrando lo mismo que nos viene hablando y el Señor vuelve y lo dice. Entonces, cuando venimos a la cultura del versículo, no vemos más allá, no escudriñamos más allá, que hay mucho más profundidad. La suma de tu palabra es la verdad, dice el Señor. O sea que también el Señor dice, en boca de dos o más constará toda palabra. Entonces yo no me puedo ir a un versículo para explicar un tema. Eso nos enseñaron a nosotros. Apréndanse versículos. Apréndanse versículos. Uno veía a los grandes predicadores aclamados en Latinoamérica y en todas partes. Y aprenda, ¿cómo que no se aprende un versículo? No, pues es que uno tiene que aprenderse versículos, uno tiene que conocer toda la información para que llegue el entendimiento, para que el Señor le dé entendimiento. Acá dice, aquí está aplicando todo eso que dice el Señor. Y ellos dijeron, iremos en pos de nuestros ídolos. ¿Sí? ¿Qué es un crucifijo con una persona muerta, supuestamente con una corona de espinas? ¿Qué es eso? Eso es un ídolo, eso no es el Señor Jesús. Por más que usted le ponga todo el amor que quiera y diga que es que eso representa el sacrificio, no, eso es un ídolo. Eso es una figura de yeso que no tiene poder ni para hacer el bien ni para poder hacer el mal. Tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Usted si lo deja ahí, ahí se queda años y años y ahí está, ¿sí? De una persona muerta. Eso es un ídolo, eso es un ídolo. Eso es un crucifijo, es un ídolo. No es el Señor Jesús, por más que... No, a mí déjeme mi crucifijo quieto, a mí déjeme mi virgencita. Venga, aquí cuando habla de la Virgen de Israel no se está refiriendo a María. Es una de las formas que dice que cuando el Señor se refiere a la hija, a la Virgen hija de mi pueblo, ¿sí? A la descendencia, a todo el pueblo en general, no está hablando de la Virgen María. Aquí está hablando, tenemos que mirar el contexto de eso, ¿cierto? Y el pueblo no quiso escuchar. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado. Cuando uno no va en pos de las sendas antiguas, que es los mandamientos, la ley del Señor, todas estas cosas, de la forma correcta, no de la forma porque los judíos lo hacen así. Bueno, los que se dicen ser judíos y no lo son, que son una religión, el judaísmo, que no, el Señor nunca vino a establecer una religión llamada judaísmo, ¿sí? O el sionismo, que es otra corriente mucho mayor, ¿cierto? No escucharemos. Mi pueblo me ha olvidado. O sea, cuando uno no va a eso que el Señor dijo, entonces porque está olvidando al Dios que dio esas ordenanzas, esas leyes. Mi pueblo me ha olvidado, dice el 18:15, incensando a lo que es vanidad
y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas. ¿En qué vamos a tropezar? En el mismo Dios. Porque cuando Él vino en carne, la mayoría lo aborreció y aún hasta hoy esa misma religión lo aborrece. Aún los que dicen que son cristianos y que siguen al Señor, lo aborrecen porque no van a las sendas antiguas para entender quién es ese que murió en la cruz, que no se quedó muerto en la cruz, que resucitó, Él fue bajado, Él en la cruz duró como 3 horas, algo así, lo crucificaron y Él lo bajaron antes de que llegara la noche, porque Él fue sacrificado el día de la Pascua, el día en que se tenía que sacrificar el cordero por el cual el Señor perdonaba los pecados. Ese día fue crucificado, pero vaya usted a la Semana Santa y verá que la Pascua es después de que el Señor resucitó, entonces ahí no cuadra la cosa, pero no lo corrigen, no lo van a corregir, porque, mire, ahí en la palabra dice, no andaremos. Mire que hay peligro de que ustedes sigan celebrando esa Semana Santa que está en contra de la palabra de Dios. No escucharemos la advertencia. Eso pasa con la religión. Tú no tienes que huir de ahí, huir de ella, pueblo mío, dice el Señor. Huyamos de todo lo que nos va en contra de la palabra del Señor, lo que nos hace que no obedezcamos las reglas del Señor. Por eso tropezamos en el mismo Dios, en el mismo Señor Jesús, porque no lo conocíamos. ¿Sí? ¿Qué dice Jeremías 9, del 12 al 14? Esto es bien importante porque ustedes y nosotros, si no lo hemos escuchado, vamos a escucharlo muchas veces de muchas personas y muchas veces va a ser doloroso porque esas personas van a ser nuestros familiares, nuestros amigos muy amados, personas a las que uno le habla del Señor Jesús, que incluso pertenecen a religión y son muy religiosos. No por el hecho de ser religiosos quiere decir que estén en la verdad. No, por lo contrario, la religión les va a poner una venda que no se pueden quitar y no les permite ver más allá. Y van a tropezar en las mismas cosas. ¿Sí? Dice Jeremías 9, 12 al 14, dice, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Señor Jesús para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra? ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo el Señor, porque dejaron mi ley. Mire todo el castigo que vino, porque dejaron mi ley. Dijeron que eso ya estaba obsoleto, que uno tenía que cumplir. Si dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. No, pues es que yo lo veo de una forma, no, pues que no es como, no interesa como usted lo vea, no interesa mi punto de vista, no interesa, no va a afectar en nada la verdad. La verdad es así. Así yo me imagine otra cosa, o si yo quiera o quiera cumplirla de otra forma, o es o no es, o anda por el camino o está por fuera del camino, ¿cierto? Se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Eso es lo que está visto, pues no, pues que todo el mundo está, pues hay que ser tolerantes, ¿no? Todas las religiones, pues todo eso le hace bien al hombre, porque el hombre tiene una esperanza en algo, pero ¿en qué es lo que tienen esperanza? ¿En la verdad? Todas las religiones jalan para algún lado y a mucha gente les complace eso, pertenecer a alguna religión porque les parece que están haciendo algo como correcto, les da cierta como tranquilidad, pero ¿será que están en la verdad? Ese es el problema, que no esté siendo yo engañado. Ese es un problema grandísimo porque es que está en juego la salvación, está en juego para dónde va mi alma después de que yo muera. Si me voy a la condenación porque no quise escuchar la corrección, porque si al sonido de la trompeta dije no escucharé, porque si al sonido de caminar en las sendas antiguas dije no andaré, así como le pasó a muchas personas y les ha pasado, ya perecieron, ya no hay más oportunidad, ¿sí? Vamos a encontrar personas que dicen que pues que todo está mal, que todo, pero eso también se ponen como muy aburridos con el mismo tema y eso de que Dios y que todo. Entonces, no, pues yo quiero vivir mi vida y de hecho sí están viviendo mi vida. Mire, hay una cosa que en la palabra en Apocalipsis habla de Satanás. Dice que él sabe que le queda poco tiempo. Él lo sabe. Él lo sabe.
El problema es que la mayoría de gente no lo sabe. Si usted quiere seguir el camino del mundo, ¿sí? Tenga en cuenta que usted puede lograr cosas, pero le queda poco tiempo. No, pues que 50, 60 años, eso es demasiado poco en comparación con la eternidad, ¿sí? Entonces, si usted quiere seguir en los caminos del mundo, seguir evadiendo el mandamiento del Señor, quiere seguir haciendo las cosas conforme a su propia voluntad, conforme a su propio modo de pensar, dése cuenta que eso es un tropiezo. El Señor está advirtiendo. Si usted quiere ir al ladito del camino y no por el camino, pues yo voy ahí por el ladito, pero estas cosas como que no me sirven, sepa que le queda poco tiempo. Eso es bastante directo. Es para todos nosotros porque es para salvación de nuestras almas, ¿sí? Si usted quiere seguir la vida en ese mismo camino, pues estamos en el mundo, ¿no? Y pues si uno se congrega y pues lee de vez en cuando, y, amén, bonito, pero no le pone atención a todo lo que dice el Señor, toda la corrección que nos envía, ¿sí? Nos envía campanazos, la trompeta suena, acójase a mis mandamientos, no olvide de mi ley porque me olvidaron. Cuando no cumplimos la ley del Señor, dice el Señor que lo estamos olvidando. No, Diosito para mí, no hay ningún Diosito. El Dios magnífico y maravilloso que lo llena todo no es ningún Diosito. Es el Dios todopoderoso, se llama Jesús, ¿sí? Él vino en carne y murió como hijo por nosotros. Él no está en una cruz clavado, coronado de espinas. No, eso fue algo que él ya pasó. Por más que usted quiera que recordar el sacrificio, recuérdelo de la forma correcta, como dice la palabra del Señor. Entonces, si usted quiere seguir ahí como que es, pero como que no quiere cumplir con todo, pero con una parte sí que me gusta y la otra pues no me parece, sepa que le queda poco tiempo. Entonces, utilice ese tiempo para corregirlo, utilicemos ese tiempo para corregir y pedirle al Señor que corrija lo que está mal en nuestras vidas, porque aún Satanás sí sabe que le queda poco tiempo, pero él ya está perdido, ya está condenado, ¿sí? Nosotros todavía tenemos el tiempo de nuestra vida para corregir según la corrección del Señor. Vengan a las sendas antiguas, no se olviden de mi ley, cumplan con todos los mandamientos, yo soy uno, no hay otro Dios. No se hagan imágenes ni semejanza de nada de nada para adorarlas, ni para pedirles, ni para poner su confianza, porque vamos a ser engañados para tu propio bien. ¿Sí? Todos los mandamientos, cada uno, no adulteres, no mientas. Si hay algo que te hace mentir, tienes que saber que te queda poco tiempo. No, pero es que es mi trabajo. No, pero es que es mi novio o mi novia, pero es que pues él va a cambiar y pues yo sepa que le queda poco tiempo. Tenemos que saber eso es contundente y eso es, yo lo digo desde todo el fondo de mi ser en el sentido de que es para salvación. La salvación no tiene comparación con nada que podamos conocer en este mundo. No hay cosa más maravillosa que la salvación. Uno quiere que todos los que uno conoce y los que uno ama se salven. Pero no hay otro camino de salvación sino de la forma que dice el Señor, en las sendas antiguas, ¿cierto? No adulterarás. El Señor dice que no adultere. Y explica que el adulterio no es solo cuando se comete el acto del adulterio en sí, sino que cuando uno comienza a mirar y a desear otra mujer para sí, siendo casado, está adulterando. Si todas esas cosas el Señor nos dice, si uno no se quita de ese camino, ¿cierto? Dice, guarde el día de reposo, ¿sí? ¿De qué forma? De la forma que lo dice el Señor. Mire, los mandamientos son claros y uno, ya vamos para allá para ver qué debe pasar cuando yo me entero de esas cosas, cuando llegan esas cosas a mi vida. Esto es para salvación, mis hermanos y personas que pues, nos puedan ver. Esto es maravilloso, es un regalo magnífico, no tiene precio esta corrección que el Señor nos hace. Pero generalmente uno como está pegado a cosas que no debe, entonces dice, no andaremos. Y llega la corrección, mire, esto es para salvación, sepa que le queda poco tiempo. No escucharemos, ¿sí? No hagamos lo que hacen las religiones. Las religiones se vuelven ahí que no se mueven, no corrigen, no aceptan el tesoro de la corrección del Señor, ¿sí? La vara de corrección que dice el Señor que aplica a sus hijos, ¿cierto?
se fueron tras la imaginación de su corazón. No, es que Diosito es bueno y pues es que yo pues sigo por acá por un tiempito, ¿no? Ya cuando ya me voy a volver serio más adelante, sepa que le queda poco tiempo. ¿Mm? El mismo Señor Jesús cuando vino en la carne confirmó estas cosas, que lo hemos dicho, que lo hemos visto cuando viene y nos da esta enseñanza del hombre de Lázaro y el hombre rico. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 29. ¿Sí? Esto el Señor lo hace por amor, porque el cumplimiento de su palabra es beneficio para mi vida, para mi alma, para mi espíritu, para todo mi ser. El cumplimiento de su palabra. Entonces, si yo anhelo eso, tenemos que anhelar esas cosas. Señor, yo quiero de eso, dame de eso que yo, por ejemplo, hay cosas que anhelo de muchos de mis hermanos, de mis pastores. Yo veo cosas que yo, Dios mío, yo estoy lejos todavía. Yo le, Señor, de este mi hermano, mi amado pastor, dame esto que yo anhelo, eso que él tiene, dámelo a mí, por favor. De este yo quiero estas cosas que, wow, eso me parece hermoso. De este yo quiero, mire como la forma como tú lo has moldeado a él en esto, yo quiero eso. Anhelemos las cosas buenas, todos los ejemplos que el Señor nos da en los hermanos. Anhelemos cada cosa, y yo anhelo mucho eso. El Señor nos perfeccione, no solo a mí, a todos nosotros, ¿sí? Pero una de las cosas básicas que debemos anhelar, Señor, ayúdame a cumplir tu ley, a amar tu palabra, a entenderla y a llevarla a cabo, que no sea yo solo oidor, sino hacedor de tu palabra, ¿sí? No, pero es que yo tengo esta situación. Mire, el Señor es bueno, Él es perdonador, Él es bueno, y si uno le pide, ¿será que Él no le va a dar? Si dice que si hago las cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si yo le digo, Señor, yo no estoy cumpliendo tu mandamiento en ciertos asuntos, o mire que tengo esta debilidad, o tengo este problema, esta situación, mira, Señor, delante de ti están todas las, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar, ¿sí? Pongan delante de Él, pongamos delante de Él toda la, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero que tú me ayudes, yo no puedo, mira, yo necesito, tengo estas obligaciones, tengo estas situaciones, tengo estas debilidades, Señor, delante de ti vengo, ayúdame, Señor. Seguro que si usted lo hace de todo corazón y creyendo que Él es el único que puede hacerlo, Él lo va a conceder, Él lo va a conceder. Las experiencias que uno tiene en la vida con todas las cosas que el Señor le ha dado y cuando uno se da cuenta que Él es el que hace la obra. Él es el que arregla las cosas. Uno, ¿cómo podríamos llegar a estar vivos hoy? Con todas las cosas que nos han pasado en la vida. Y pues el Señor es el único que nos ha traído. Y seguro, si uno le pide de corazón, Señor, arregla mi camino, hazme caminar por la senda antigua, seguro que Él lo va a hacer. Porque esa es la voluntad de Dios, que sus hijos anden rectamente. Y si yo le pido, Señor, hazme andar rectamente, dice que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque es conforme a su voluntad. No es conforme a mi poder de hacer cambiar. No, es que, Señor, yo no quiero volver a meter vicios. Y así es que, no es por el poder. No, es que yo me sobrepuse y yo me convencí de que yo tenía que salir. No, uno no puede solo, ¿cierto? Entonces, ese es un consejo que sale desde lo más profundo de mi ser. Pidámosle cada uno que nos ayude a agradarle a Él, que no importa lo que yo quiera, que así a mí me guste mucho o yo dependa mucho de alguna situación de este mundo, que el Señor sea sacándome si no es algo que le agrade a Él, ¿sí? Muchas veces yo no entiendo qué es lo que yo estoy haciendo mal y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Yo en realidad a veces uno hace cosas que con el tiempo el Señor le muestra que no estaban bien, que son desagradables delante de sus ojos y gloria a Dios porque viene la corrección. Ayúdame, Señor, a escuchar la corrección y a no ser como este pueblo del que habla, que no escucharemos y no andaremos, ¿sí? Que el Señor tenga misericordia de nosotros para hacer esas cosas, ¿sí? Dice Lucas 16:29, después de que el Señor le explica qué pasa así fue muy rico y al otro que fue estaba paupérrimo, murió en una situación de lepra, en indigencia, pobre, anhelando que hasta que le dieran las sobras de la comida, ¿sí?
las migajas que caían del banquete que veía que todos los días se hacía en esa casa, que le dieran al menos alguito, hasta los perros ven. Si un perro se acerca a lamerle, ¿qué pasa a usted? O sea, ninguno se aguanta, pero en la situación que Lázaro estaba, dice que hasta los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense en qué situación estaba él, que si los perros le lamen las llagas a alguien, si pueden lamerle la pierna a alguien o la llaga donde quiera que la tuviera, es porque en realidad la debilidad debe ser mucha, ¿cierto? Estaba tirado ahí postrado y venían los perros y le lamían las llagas. La situación es bastante fuerte, pero ese no hizo lo que el Señor dijo, se dejó corregir. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Cuando viene toda esta enseñanza y el hombre rico en el infierno, ¿de qué le sirvió su riqueza? ¿De qué le sirvió su sabiduría humana? ¿De qué le sirvió? Le quedaba poco tiempo y no quiso escuchar. Tenemos que saber que nos queda poco tiempo en este mundo. Entonces, que nos pase lo que Lázaro, no importa que esté en la inmunda, que esté enfermo, que esté pobre, que esté abandonado, no importa, yo estoy tranquilo porque es para salvación de mi alma, estoy tranquilo, tranquilidad, el gozo de mi espíritu está ahí. No importa que no haya comido, no importa que no tenga trabajo, no importa que me abandonaron, que es que me traicionaron, porque es que me robaron. Esas son cosas que van a quedar aquí. Y Abraham, Lucas 16, 29 dice, y Abraham le dijo a ese que estaba el Señor, Padre Abraham, mire, mande a ellos para que no vengan acá. ¿Qué hay que hacer? Vuélvanse a las sendas antiguas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Le dice Abraham. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. No iremos. Muchos por eso se van al infierno. No iremos. No, eso ya es obsoleto, ya eso está mandado a recoger, ya eso es Antiguo Testamento, ya no tiene nada que ver, usted no tiene que cumplir con eso, ¿sí? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no iremos, ¿cierto? Aún en el infierno y en condenación, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El Señor se levantó de entre los muertos y no se arrepintieron. No andaremos. Este es el Dios que dijo que iba a venir. Yo mismo iré y lo salvaré. No escucharemos. No, Él es una segunda persona. O sea, ¿cómo va a decir usted que Jesús es el Padre? No, yo no lo digo, lo dice la palabra. Isaías 9:6 dice, ¿quién era ese niño que iba a nacer de esa virgen? Y dice, ¿qué títulos iba a tener? El Padre eterno es uno solo. Uno solo. No hay dos padres eternos. El único Padre eterno es el creador de todos los cielos y toda la tierra. Ese vino en carne, se humilló, se despojó de su deidad y se hizo hijo, vino como hijo. Pero cuando venga como el Padre eterno, se va a destruir, se van a derretir los collados y toda isla se desvanecerá, todos los collados se volverán planos, porque eso está escrito que va a pasar cuando Él venga en toda su gloria. Cuando venga en la gloria del Padre. Y los principales sacerdotes y el sumo sacerdote y todos dijeron blasfemia, no iremos delante del mismo Dios que les estaba hablando. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué más prueba tenemos que este merece la muerte, blasfemo? No iremos. El Señor les acaba de decir, yo volveré. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria del Padre. Ellos no entendieron y nosotros tampoco habíamos entendido, ¿cierto? Que Él es el único Dios y que no hay otro. A Moisés y a los profetas tienen. Allá estaba escrito en los profetas que el que iba a venir, yo mismo iré y la salvaré. Cuando yo vaya, yo reconoceré mis ovejas. ¿Sí? El Señor dijo, yo soy el buen pastor. El Salmo 23 dice que ese Dios todopoderoso, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor Jesús estaba diciendo, yo soy ese pastor que allá en el Salmo 23, de que le hablan los profetas. No escucharemos, no, porque el Padre es uno y el Hijo es otro. Eso no está en la palabra. Entonces, dice más, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaren los muertos. El Señor vino a confirmar todo lo que el Moisés y los profetas habían dicho. Se levantó de los muertos, aún así no se convencieron y no le creyeron. Y todavía se están bautizando en el nombre de una Trinidad, ¿cierto? Cuando nunca habla de eso la palabra de Dios, ¿sí? Miren, hay mucho más. Dice
Isaías 8, que ya lo habíamos leído al principio, ¿sí? Hay una parte muy hermosa. Hay una parte muy hermosa que en el 8, en el versículo 20, me acuerdo hace mucho tiempo que la primera vez que, pues como que le puse atención a eso, una vez que estaba predicando el pastor Luis Alberto, y esto es bien contundente. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Pero el pueblo dice, no andaremos. No, eso no es evangelios. Pues los evangelios acaba de decir Pedro que es confirmación de eso. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y las religiones dicen, no escucharemos, no andaremos. ¿Sí? ¿Sí? No les ha amanecido. No les ha amanecido. ¿Quién lo está diciendo, Mauricio? Pues ¿quién soy yo? O sea, no, yo no soy nada. ¿Sí? Aquí lo está diciendo el Señor por boca de Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a eso es porque no les ha amanecido. Y el pueblo dijo, no andaremos, no escucharemos. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y siguen diciendo, no andaremos. Lo mismo que le pasó a al rico. Aún en el infierno le decía al mismo Abraham, no. A Moisés y a los profetas, no, Señor, no, pues hágalo como yo le digo, a mi forma. Se fueron tras los pensamientos de su malvado corazón, a su forma. No, aún estando en el infierno, dice, no, Señor, no, así no. Haga como yo le verá. No, si no escuchan a lo como yo le estoy diciendo, que está escrito, tampoco se persuadirán y no se han persuadido, pese a que el Señor Jesús se levantó de los muertos. ¿Sí? Entonces, miren, hay una, ¿qué debo hacer cuando todo el conocimiento de la ley de Dios llega a nuestros corazones? Hay un ejemplo muy bonito. Mire, hubo un rey, ¿sí? Hubo un rey que estaba perdido el libro de la ley por mucho tiempo, que estaba perdido en el templo de Jerusalén, pero la gente se había olvidado de su Dios, se ha ido en pos de otros dioses y el Señor también les escondió la ley. ¿Por qué? Porque no quisieron venir a la ley, ¿sí? Pero hubo un rey al que le fue informado, se encontró este libro de la ley en el templo. Tráiganlo y háganme el favor, me lo leen. Comenzó a leer el libro de la ley y mire lo que pasó. Segunda de Reyes, capítulo 22, desde el versículo 11. Mira, hay un rey que se llamó Josías. Dice la palabra, el Señor da testimonio de que ni antes de él, ni después de él, hubo un rey como él. Dentro de todos los reyes que hubo en Judá, en el reino de Judá y en el reino de Israel, en la casa de Judá, en la casa de Israel, dice que nunca hubo uno que se hubiera ido en pos del Señor. Esto está en Segunda de Reyes 23-25. Miren el concepto que el Señor tiene. Segunda de Reyes 23-25. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, ni de toda su alma, y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Mira, aquí estamos hablando de un varón de Dios. Si se habla y se da buen testimonio de David, ¿sí? David, pero acá dice que ni antes de él hubo otro rey, ni después de él hubo otro rey que se convirtiera al Señor de todo su corazón. No estamos hablando, a ver, ¿quién es mejor? No, sino todos los testimonios tan hermosos de este al que el Señor le puso esa labor. ¿Qué pasó? El pueblo estaba yendo en pos, él comenzó a reinar como a los 8 años, el rey Josías, ¿cierto? En Judá, en Jerusalén, ¿cierto? Entonces encuentran la ley y él hace que la vengan a llamar. Eso es lo que el Señor llama la advertencia, ¿sí? La trompeta, que mandé a mis profetas para que avisaran al pueblo, y el pueblo dijo, no escucharemos el sonido de la alarma. La alarma viene cuando uno comienza a conocer que la ley del Señor me está diciendo que yo estoy haciendo algo malo,
que lo que yo estoy haciendo no está conforme. ¿Qué debe pasar en mi vida? Ay, qué vaina, ¿no? Oiga, no, tremendo eso, no, así sí. Tenemos que mejorar. Mire qué hizo él, al que el Señor dice que no hubo ninguno otro rey, ni antes de él, ni después de él, que se convirtiera de todo su corazón. Lo que debería, y le pido al Señor que pasara en cada uno de nosotros. Mire, dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 11 en adelante. Dice, traen esta situación al Señor, encontramos la ley del Señor oculta. Entonces, él hizo que se le leyera delante de él. Dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo, porque él sabía que eso, el pueblo y él no estaban actuando conforme a lo que estaba escrito. Y él acababa de descubrir eso. Él no tenía una Biblia como usted y yo tenemos la posibilidad de tener toda la escritura, ¿sí? De investigar. No, él no lo tenía siendo rey, pero el Señor tuvo misericordia y le mostró, y él lo primero que, Señor, vaya y consulte al Señor para ver por mí y por el pueblo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque se entendió que habían cosas que estaban haciendo mal, ¿cierto? Entonces, y preguntaba al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron los sacerdotes Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel. No eran palabras de la profetisa. Ella consulta al Señor porque el Señor había escogido, el Señor escoge en cada tiempo personas a las que les muestra, ¿cierto? En ese tiempo Él les hablaba en sueños, en visiones de noche, ¿cierto? Y ellos tenían ese don tan grande de que el Señor les hablaba. Entonces eso todo quedó escrito para nosotros, ¿sí? Entonces, y ella les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así dijo el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran, todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, ¿sí? Todo lo malo, todas las maldiciones que se hablan en toda la ley, ¿sí? Voy a traer sobre este pueblo todas esas maldiciones. ¿Por qué? Ya lo vimos adelante. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar, ¿sí? No iremos, ¿sí? Me abandonaron, dejaron mi ley. Dice, traigo maldiciones sobre este pueblo. Acababa de descubrirlo Josías, ¿cierto? Y los que en él moran, todo el mal que habla en este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así. Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, se está refiriendo a Jesús. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey su respuesta, la respuesta. Miren, un varón que tenía un comportamiento como el Señor, que el mismo Señor en la palabra dice que no hubo antes ni después de él un rey como él que se convirtiese de todo su corazón. Cuando la palabra y la reprensión y la corrección del Señor llega a nuestras vidas, esto sería lo que debería pasar en nuestras vidas. Dios mío, ¿cómo así que mentir estaba mal? Ay, Dios mío, y todo lo que yo he mentido en esta vida, dice que él lloró, se humilló,
rasgó sus vestiduras porque era la forma de demostrar su enojo, su desespero, ¿sí? Entonces dice el Señor, este sí escuchó que estaba mal lo que estaba haciendo, que no estaba cumpliendo. Mire todo lo que produjo en su vida y en su corazón. Eso es lo que tiene que llegar cuando vemos que no estamos cumpliendo con los mandamientos, que no estamos cumpliendo con las cosas como dice el Señor, que no estamos yendo más en pos de las religiones o de los trabajos del mundo o de la forma de pensar mía, ¿sí? Porque es a mi forma, no, pues que es que yo pienso que yo lo hago de esta forma porque a mí me parece. Mire lo que debe pasar. Dios mío, estoy errando y Dios mío, perdóname, Señor, estaba mintiendo. Dios mío, tenía un muñeco y estaba inclinándome. Dios mío, mejor estaba mirando, estaba fornicando, estaba adulterando, estaba codiciando los bienes que no son míos. Estaba codiciando, Dios mío, no estaba guardando tu día de reposo como tú dices, Señor. Dios mío, este se arrodilló y lloró. Eso es lo que debe venir a nuestros corazones. Dios mío, estaba invalidando tu ley, estaba invalidando tu palabra. Esto es un regalo grandísimo, es un regalo grandísimo. Tomémoslo siempre como un regalo de un padre que corrige a sus hijos, ¿sí? Porque no podemos tomarlo de otra manera. Si somos hijos del Señor, tenemos que entender que esto es para corrección. No es que a mí se me ocurrió... no, esto es un regalo del Señor, Dios Todopoderoso, que ahora sabemos que es Jesús. Lo que Él dice en su palabra es que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestra forma de pensar, de toda nuestra forma de proceder y nos vayamos en pos de lo que Él dice, las sendas antiguas, de la forma que Él lo dijo desde el principio, ¿sí? El amar a Dios sobre todas las cosas. Eso está en la palabra y eso está desde allá. Eso no lo dijo el Señor solo, o sea, lo dijo el Señor Jesús aquí en los evangelios, pero estaba citando allá lo que le dijo a Moisés. Todas esas cosas, si hay algo que está en contra de la palabra de Dios y que me está afectando para muerte, si yo estoy en contra de los mandamientos del Señor, me está afectando para muerte. Él tiene el poder para hacer que usted los cumpla. Pídaselo con todo su corazón, pidámosle con todo el corazón, Señor, ayúdame, yo estoy fallando en esto. Yo siento mal en mi corazón de esta forma, mis ojos están mirando lo que no deben, mis oídos están escuchando, mi cabeza está maquinando cosas que no deben ser, mi forma de proceder, mi trabajo, mi estudio, lo que sea. El Señor es bueno, el Señor tiene todo el poder para corregir y hacernos poner en la senda antigua, porque si no, tenemos que saber que queda poco tiempo, que nos queda poco tiempo. Y así como Satanás está desesperado porque él ya sabe que está condenado, pero al menos él ya lo sabe, pero la mayoría de la gente en el mundo no lo sabe y les queda poco tiempo. Arrepintámonos de las cosas y pidámosles con todo nuestro corazón, ojalá que nos conmueva todo nuestro ser y podamos llorar suplicando al Señor que corrija nuestro camino, que nos haga andar en sus mandamientos, que nos haga amar su palabra, porque esto es pasajero, es como la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente y nos bendiga a todos y nos ayude a cumplir su mandamiento para nuestro propio bien. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.